Buen día, grupo. Iniciamos hoy 10 de septiembre. Vamos a tomar lista las personas que están aquí. Está Leal Ontiveros, Naidelin Gabriela, María Fernanda López, Gámez. ¿Dónde estás? Gámez Molina, Michelle Paola y Vanessa Presente. Emilet. Son 4 personas. Bueno, vamos a iniciar. El día de ayer estuvimos trabajando sobre lo que nosotros llamábamos los términos que nosotros vamos a usar para lo que tiene que ver con los recursos humanos. Bueno, entonces en esa parte nosotros nos quedamos, a ver dónde estamos, aquí estamos. Aquí estamos y nos hicimos esto y dimos la gramática necesaria para este semestre y vimos alguna serie de tips o recomendaciones que nosotros vamos a usar para efectos del idioma inglés. Recuerden que estos tips que yo les estaba dando era cuando este idioma lo usábamos para hablar o para escucharlo. Bueno, entonces, esos eran los tips. Y me falta uno aquí muy importante, me falta uno muy importante, lo voy a poner, es acerca de la letra F. La letra F también puede ser que nos causa estrés en la lengua siempre, siempre tenemos un problema para decirlo cuando hablamos en inglés, porque una cosa es pues hablar inglés y otra es Spanglish, ¿no? Entonces, eso de que como quiera hablas, como quiera te entiendo, bueno, pues pudiera ser, pero pues no lo vamos a promover. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de que ustedes entiendan lo mejor que se pueda cuando les hablen en el idioma inglés o que vean algún texto de tu área de estudio, que en este caso es los recursos humanos. Bueno, la F también nos causa un estrés en la lengua. Por ejemplo, si yo digo, y esto lo pongo desde el año pasado yo puse este texto, y entonces allí nosotros podemos advertir esto. La F siempre va a causar un estrés en la lengua. Por ejemplo, a veces nosotros en español decimos la fiesta, el foco, la foca, el foco. Entonces, esas partes, hay consonantes que se llevan bien antes de la F, pero resulta que si yo voy a decirlo en el idioma inglés, no puede salir correctamente, porque si yo mantengo la lengua dentro de mis dientes y quiero decir alguna palabra que tenga la F inserta entre medio de una vocal, no voy a poder decir esto, sino que, ¿qué es lo que tengo que hacer? La letra F la tengo que cambiar por una letra V. No se te olvide, la letra F la tienes que cambiar por una letra V para efectos de dicción y de cómo dices que debería llevar la F, pero te lo dicen con la V. Bueno, es por eso precisamente porque se hacen ese tipo de cambios. Entonces, vamos a analizar este cambio antes de pasar a lo que sigue. Aquí tenemos la palabra one of each. One of each significa uno de cada uno. One of each. ¿Ok? Entonces creo que en esta, como es misma gramática, base gramatical del año pasado, no sé si ya la vimos estos ejemplos con ustedes, pero pues los vamos a evaluar. Entonces, la F nos va a causar un estrés en la lengua. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero decir con el idioma inglés, dice one of each. Bueno, pues pudiera ser. Pero recuerden que cuando vas a hablar inglés tienes que mantener la lengua dentro de tus dientes para sonar como un nativo americano o con alto nivel de inglés. Y si yo lo digo con la F dentro de mis dientes, pues no voy a poder. Voy a decir one of each. No, no se puede. No se puede decirlo. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer aquí? Bueno, lo que debes de hacer es que vas a cambiarla por una V.
para que lo puedas decir, porque enseguida vienen una serie de reglas que las vamos a usar para trabajar en la primera tarea junto con los términos de trabajo. Por ejemplo, one, si es one, es esta letra la voy a cambiar por una V. Es one of each. One of each. Y aquí yo ya puedo manejar las reglas de uso cuando es el idioma hablado o escuchado, que puede ser lo mismo. Entonces decimos, si tenemos una consonante más una consonante o tenemos una vocal más una vocal, lo que voy a hacer es que debo hacer un alto. ¿Qué quiere decir un alto? Pues que debo de modular la voz para efectos de tomar aire, modular el aire. No es que me vaya a quedar callado, ¿no? Sino que voy a decir alguna pausa. Muy bien. Entonces la otra es consonante más vocal o vocal más consonante. En esta parte yo no tengo que hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Esta es una regla pues principal, muy importante y muy observada por las personas que hablan el idioma inglés o quienes están usándolo como medio de comunicación. Entonces a nosotros nos toca precisamente eso, el usarlo para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, recuerden, consonante más consonante o vocal más vocal, haz una pausa para leer. Consonante más vocal o vocal más consonante, no tienes que hacer ninguna pausa para leer. Ahí es donde cruzas, perdón, donde juntas las palabras. En cualquier idioma pasa lo mismo. Por ejemplo, nosotros nos hicimos muy flojos para hablar el idioma español. Recuerden que les decía ayer que ni siquiera dices ya para allá, para allá. ¿Qué dices? para allá y para acá, para allá y para acá. Muy bien. Ya no decimos en casa de mi abuela. Ni siquiera eso decimos. ¿Cómo decimos entonces? Aunque mi nana, aunque mi tía, aunque mi hermano, aunque mi hermana. Entonces, esa palabra, esas palabras son las que nosotros pensamos que se te hace difícil el inglés, pero el aprendizaje del español es el doble de difícil. Bueno, entonces, suponiendo esto que nosotros tenemos aquí, yo voy a hacer aquí una pequeña ejercicio usando esto que está aquí. One. Si yo digo one, recuerda que es como suena, no es como está escrito. Si digo one, ¿qué escuchas con qué término? ¿Con una consonante o con una vocal? One. ¿Con qué término? Si dices one, ¿qué escuchas al final? ¿Una consonante o una vocal? Consonante. Exactamente, Getseli. Es una consonante one, porque recuerda que tú estás entendiendo que la letra E siempre es muda al final de una palabra. One. Ok, bien, one. Y la segunda palabra empieza con una vocal. Entonces, si me causa un estrés en la lengua, la voy a cambiar por una V. Entonces termina con una consonante y esta empieza con una vocal. Quiere decir que yo no tengo ningún problema para decir esa palabra de una sola frase. Porque tengo que juntar las palabras. Entonces, no puedo hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. Entonces, ¿quién se anima a decir cómo se lee? ¿Nadie?
Me guardo los puntos entonces. Vale. Yo, Adelante. yo creo, pues yo creo que se dice Wanabech. Es Wanovich. todo junto, ¿no? Todo junto. Entonces, también veíamos esta. Creo que lo vimos el año pasado. Pero recuerden que lo vamos a usar y es la gramática. Esta. Si decimos all, termina con una consonante. Este empieza con una vocal. Este empieza con una... termina con consonante, la V. Y este empieza con una vocal. ¿Con qué vocal va a empezar este? La última Con palabra. la O, ¿Con la qué? con la O. Con la A. Recuerda acá que te decía que la mayoría de las veces la letra U va a sonar como una letra A. Entonces, ¿cómo dice aquí, Getzeli, ayúdanos tú por los 400 puntos? ¿Cómo dice de una sola palabra sin agarrar aire? Sin soltar el aire o sin agarrar aire o sin hacer pausa. Yo recuerdo que usted decía que se decía alabaz, algo O lo así. vas. Ujú. O lo vas. Muy bien, eso era. Ok, hasta aquí tenemos los principales tips y recomendaciones del idioma inglés. Ahora, ustedes en el primer año trabajaron con cosas de números, se hicieron nómina, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, porque estuvieron conmigo todo el año. Sí. Hicieron la nómina, hicieron el cálculo de las percepciones de los trabajadores, hicieron gramática, hicieron los tiempos verbales. ¿Verdad que también vimos, al salir, vimos escenarios? Escenarios Se me hace. de lo que podía pasar o las soluciones. Ah, sí, sí vimos. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ujú. Voy, estoy buscando uno de los textos del año pasado. Tenía dos. Encuentro solo uno. Permítanme, plebe. Permítanme, me están hablando de la escuela.
Muy bien, ya listo. Era una llamada de control escolar que debía responder. New challenges. Muy bien. Esto vamos a realizar nosotros, alumnos. Mm, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Les voy a dejar un texto y ustedes van a hacer el siguiente trabajo, pero lo estoy buscando. Aquí está. Lo voy a copiar. Archivo. Nuevo. Ya lo hallé. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Espero que ya lo estén viendo. Lo voy a poner así, justificado, para que lo puedan ver. Bueno, aquí ustedes ya están viendo un archivo de Word. Entonces, aquí es donde ustedes van a aplicar eso que les dije ahorita. Es una consonante más una consonante o una vocal más una vocal. Recuerden que decíamos que nosotros teníamos que hacer una pausa para hablar. Si por el contrario tenemos una consonante más una vocal o tenemos una vocal más una consonante, nosotros no debemos de hacer ninguna pausa ahí. Entonces, esto les va a servir para hacer el texto a cada quien. Entonces, aquí voy a ponerlo aquí, quitar espacio, lo pongo en negrita, lo voy a poner sombreado. A lo mejor no. Ok, entonces esta parte aquí vamos a hacer. Vamos a hacerlo así. Yo lo voy a hacer en este espacio para que ustedes sigan con el que se les va a asignar. Por ejemplo, learning. Learning. ¿Qué escuchan? ¿En qué termina? En consonante vocal. En una consonante, ¿verdad? Learning. Y este empieza con una vocal y este termina con consonante y empieza con vocal. Empieza key. Lo que escuchas es una vocal, empieza con consonante, termina con consonante, empieza con vocal consonante, eh, any, termina con una, se puede decir es una vocal. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer una pausa para hablar esto. Any organization, porque es una vocal como suena. Entonces esta parte la voy a dejar así y le voy a poner una raya para ejemplificar que no debo de hacer ninguna pausa para leer eso. ¿Sí? Entonces, se trata de identificar, por ejemplo, cuándo no se debe de hacer pausa. Entonces, si tú escuchas una canción en inglés, esto lo vas a ver indiscutiblemente con la letra de las canciones. Entonces, ahí diría, learning is a key factor in any, learning is a key factor in any, learning is a key factor in any organization. ¿Okay? Bueno, aquí tengo vocal vocal, tengo un punto. Si es punto o coma, recuerda que te obligas a poner una pausa. Entonces, upskilling y la que sigue empieza con vocal. Employees help. Aquí está una pausa que debo de hacer porque es consonante consonante. Entonces me voy acá y esta la pongo con raya
continuo. Help, termina con consonante, vocal, consonante. Company, company, recuerden que la Y va a sonar como una I latina. Company, to gain an edge in, hasta aquí todo eso va sin pausa. Todo esto va sin pausa. Help a company to gain an edge in. El THE es el simple sonido de una letra D. Entonces aquí voy a poner esta ejercicio, la TH, porque puedo decir the, in the market. Market, however, entonces pongo una pausa, porque es consonante, consonante. Market, however, aquí hay una coma. Bueno, pues entonces esta palabra la pongo en rayita y aquí me obligo a hacer la pausa precisamente porque te dije que es una diagonal. It, consonante, it is a difficult challenge. Aquí está consonante, consonante. Esto voy a poner aquí. Difficult, challenging. Aquí está otra pausa. Challenging. It's a difficult, challenging HRM. Subrayado. Está un punto. Bueno, pues ya saben que tenemos que poner una diagonal. Likewise. Y está una coma. Me obligo a poner otra diagonal aquí. Likewise. Employees field. Aquí está otra pausa. Employees. Vamos a subrayarla. Field stimulated field. Aquí está otra diagonal. Field stimulated. Está una coma, lo cual significa que tengo que poner una diagonal. Engaged. Aquí está otra coma. Entonces pongamos otra diagonal. And. Aquí está otra coma. Perdón, otra consonante, consonante. Engaged. Aquí está otra. Gain development. Development opportunities. Aquí no hay ninguna pausa para leer. Entonces ya nomás le pongo aquí la rayita, y es todo lo que harían ustedes respetando los tips que les di del uso del idioma inglés, así como el trabajo. Entonces, hasta allí es como vamos nosotros a trabajar en el texto que les toque a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a seguir esa regla para enseguida pasar a ver más información. Y estoy haciendo adecuaciones a su programa de estudio para ver algunos temas que nos resultan interesantes. Algunos vamos a repasar que los vimos en primer año, pero por ser época de pandemia, pues se tiene que ver de todas maneras otra vez. Entonces, esto es lo que acabo de hacer yo. Van ustedes a hacer como una tarea en un texto similar de los recursos humanos que les toque. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, está todo claro de mi parte. ¿Alguien más? Está claro, profe. Bueno, recuerden lo que les decía del día martes y el día jueves, que me toca trabajar con ustedes en una hora
en que yo tengo un compromiso a las 4 de la tarde también de trabajo. Entonces en la dirección ya les había dicho yo que no podía a esta hora y me dijeron pues trabaja con los alumnos porque ustedes ya fueron mis alumnos y el primer año pues avanzamos algo sobre lo que es. Entonces, así nos vamos a estar trabajando, alumnos. A veces que voy a trabajar con ustedes alguno de esos 2 días, solamente media hora, pero pues lo bueno que ya he cubierto con ustedes muchos de los temas que se ven en inglés para los recursos humanos. Entonces, pues eso les quería decir que no, hay veces que no se va a poder, o hay veces que puede, pues la media hora nomás de esos 2 días. Entonces así vamos a estar trabajando y si algún día no pudiera, pues yo les diría con tiempo antes para que se organicen. Entonces, hay que empezar con las tareas en plataforma. Les voy a mandar información para que ustedes sigan esto y lo hagan precisamente en la plataforma. Nada más voy a anotar aquí esta actividad. Hoy tenemos 10 de septiembre. Profe, Adelante. hay alumnos, por ejemplo, yo que tengo materias reprobadas, aún no puedo entrar a plataforma. Ok, ve guardando los trabajos, Vanessa, porque pues ya ves que ya publicaron la fecha de los exámenes, ya se las pasaron. No, todavía no. Ah, no, es que Desde- lo que pasa es que como los que pasamos ya recursamiento, hicimos examen con los profes, entonces nada más estamos, por ejemplo, yo nada más estoy esperando a que me pongan calificación. pero en extraordinario, porque ya están Sí, los... ya pasaron ya No, nos pasaron bueno, a mí ya me pasaron la hoja del extraordinario. ok, porque ya están, no sé, yo creía que estabas haciendo de cursos de regularización. Sí, pues eso le digo, yo hice los cursos de regular, ¿cómo se dice? Cursos de regularización, pero no has hecho Esos. los exámenes, pues. No has hecho los exámenes cuando pasen los exámenes empezaron hoy. Cuando pasen los exámenes, ya van a empezar ustedes a estar subiendo las calificaciones y vas a poder aparecer en plataforma. El mismo sistema no te deja que aparezcas en plataforma. Por eso les preguntaba ahorita si ya tienen el, el horario de los exámenes y los días de de regularización. Desde antier los pasaron. Pero esos no los ocupan ustedes, ¿verdad? ¿O sí? Pues a mí me pasaron uno que ahí decía el día y la hora del examen. ¿Cuándo? Este salió en pie. Me lo pasó Lisbeth, Ah, se ayer. llama Lisbeth la muchacha. Sí. Es de tutoría. Sí, sí, ella. Ok, bueno. Te digo porque creo, a mí siempre me dan el grupo 2-6 para que yo sea el tutor del grupo. Entonces, siempre que tengan un problema, yo no sé si me lo van a dar, pero yo tengo varios años siendo el tutor del grupo 2-6. Ahí yo ayudo a mis alumnos si tienen algún problema con algún maestro, con alguna calificación o que no les hayan subido algo. Me dicen y yo los apoyo. Yo los apoyo en andar corrigiendo a los maestros, las calificaciones, precisamente para que aparezcan y todos estén bien. Entonces, no sé, no me han dicho todavía, pero yo creo que ustedes sí van a hacer, continuar siendo mis tutorados en este nuevo ciclo. Profe, yo sí tengo un problema en una calificación ¿Con quién? con el profe de macroeconomía, porque a los demás sí desaparece calificación en la plataforma y como ya se la reprobé, hice los trabajos y no me sigue apareciendo. ¿Quién es?
Jesús López. Jesús López López. ¿Y es micro o macro? No te escuché. Macro. Macro, el segundo semestre. Ok. ¿Y la solicitaste? Sí, sí la solicité. ¿Y ya lo hiciste el examen? Sí, nos dejó un trabajo. ¿Y ya se lo pasaste? Profe, eso me refería, que Desde la los semana maestros, antepasada. ¿Eh? Desde la semana antepasada. Ok. Entonces no hay calificación aún. A mí no me aparece, a los demás sí. Ahorita por WhatsApp, por favor, pásame tu número de cuenta. Anota tu número de cuenta, tu nombre completo y la materia para ir a investigarte el control escolar ahorita, porque si anda enredada, pues que te la suban de una vez porque el sistema no te va a dejar. Ahorita yo te ayudo Sí, con está bien. eso. Ok. Bueno, entonces los demás, pues vamos a dejar esto aquí y nos vamos a ver en nuestra próxima clase. Igual les voy a mandar la tarea para ir iniciando con la plataforma, ¿no? Entonces, pues como les digo, lo más posible o lo más seguro es que yo vaya a ser su maestro tutor, ¿sí? Igual, pues también para lo de la posada y todo eso, el arbolito, todo eso. El arbolito, que se vistan de catrinas, que canten, que bailen, pero que hagan pachanga en Navidad. Bueno, entonces los veo en nuestra próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense para volver todos a clases. Vale, Gracias, profe, igualmente. cuídense. Bye. gracias, profe. Bye. Gracias. Bye.